Jueves 14 de noviembre de 2024. Emisión número 664 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema, una exitosa operación del batallón Caicedo en la vereda El Vergel, el municipio de Planadas, Tolima, realizada el 29 de enero de 1985 contra terroristas de la cuadrilla 17 de las FARC, que en ese momento estaba creciendo y desdoblándose en el Huila y el Tolima, formando otras cuadrillas con base en los dictados de la séptima conferencia del grupo narcoterrorista realizada en 1982. Los hechos ocurrieron cuando los delincuentes pretendieron atacar a una unidad, un pelotón de una de las compañías que estaba destacada en el área, y en la reacción los soldados eliminaron a 3 terroristas y les incautaron importante material de guerra, documentos y material de intendencia. Este hecho ocurrió en un momento complejísimo del desgobierno de Belisario Betancur. Nos referimos a que unos meses antes se había firmado en la Uribe dizque un, una tregua, y la había firmado eh, los renacuajos paseadores que enviaba el señor Belisario Betancur a darse publicidad en la Uribe, reunidos con Tiro Fijo y Jacobo Arenas, y por las FARC la han firmado el Partido Comunista y ellos. Hasta Gilberto Vieira hacía parte del show. Y el enlace de Jacobo Arenas en Bogotá, que era representante del gobierno, era nada menos que Alberto Rojas Puyo, un sujeto de alto nivel en el Partido Comunista y de alto nivel también en las relaciones con el terrorismo en Colombia. Y no cesaban de causar sorpresas con sus revelaciones. La una era el libro de Jacobo Arenas que llamaba El cese al fuego, y otro, un documento que publicaron las FARC de manera clandestina en Bogotá con el patrocinio del Partido Comunista, que mostraba descaradamente cómo Jacobo Arenas y Alberto Rojas Puyo tenían una larga conversación por cartas, coordinando cómo hacerle daño al país, y este sujeto, que era del Partido Comunista, el señor Rojas Puyo, abierta y descaradamente haciéndole apología al terrorismo e incitando a las FARC que continuaran presionando y pasándoles toda la información de lo que se hablaba a nivel presidencial. Por otro lado, el M-19 andaba en esa eh, mixtura de altibajos con la cual manejó el proceso de paz. Eh, Era prácticamente un año antes de que asaltara el Palacio de Justicia, pero ya andaban con el cuento de que la tregua se iba a romper, y al mismo tiempo que tenían campamentos en las ciudades como Cali, donde el terrorista Antonio Navarro Wolf entrenaba niños para convertirlos en criminales. La terrorista Vera Grave se la pasaba en Casa Verde reunida con Tiro Fijo, y Carroloco Pizarro encabezaba un grupo internacional que llamaban el Batallón América, causándole daño al país. Y sin embargo, el señor Belisario Betancur hablaba de paz mientras viajaba a Panamá a reunirse con los narcos, a España a reunirse con el jefe del M-19. El Congreso de la República no aportaba absolutamente nada, y el señor Otto Morales Benítez, en medio de su ineptitud para negociar la paz, se inventó un cuento que era que tenía enemigos agazapados. Y con todo ese enredo que estábamos, la violencia estaba disparada. El grupo Autodefensa Obrera decía que no se sometía a ninguna paz, el ELN contrario a eso, y Jacobo Arenas y Tiro Fijo destruyendo el país, pero hablando de paz todos los días. Ese era el escenario en que estábamos en ese momento. Muy bien, para contextualizar a nuestra audiencia en términos analíticos, ¿cuál era el panorama político interno en particular de las oleadas de violencia de la Coordinadora Nacional Guerrillera frente a la actitud e incapacidad funcional del mandatario Belisario Betancur en Colombia para el mes de enero de 1985? Bueno, vemos que en esos días había tanta laxitud de este señor que la violencia estaba disparada, y lo acabamos de mencionar. El día 29 de enero, sin que el mes de enero hubiera sido la excepción,
porque ya lo vimos aquí, lo estuvimos analizando, que comenzó con unos combates muy fuertes del ejército contra los bandidos en Santander de Quilichao y alrededores, y que inmediatamente aparecieron todos los eh, politiqueros corruptos que han gravitado en la vida nacional a defender la paz y la paz, y los bandidos destruyendo a Colombia en el Cauca, en el Valle, en Antioquia, en Santander, en Cundinamarca, en el Huila, y una cantidad de politiqueros descompuestos que andaban detrás de contratos y de componendas y de corruptelas, promoviendo la paz y cuestionando a los generales del alto mando militar porque presionaban a que había que continuar las operaciones contra los bandidos. Inclusive hasta Enrique Santos escribía en sus columnas que era que no entenderse los periodistas con los militares era el problema que no permitía que hubiera paz en Colombia. Eh, y en medio de eso hubo una oleada coordinada porque no existía la coordinadora Simón Bolívar, pero sí existía la coordinadora nacional guerrillera que también abarcaba a varios grupos criminales. Y desde la Uribe impusieron una oleada de terror para finalizar el mes de enero. Y ese 29 de enero por la noche hubo una gran cantidad de explosiones en Bogotá, Medellín, Cali y una cantidad también de acciones armadas en diferentes partes del país, cada una con un nombre propio, o M19, o ELN, o EPL, o Autodefensa Obrera, o FARC, pero con una característica: como las FARC estaban en paz, el ejército acababa de incautar un documento valiosísimo en el cual Jacobo Arenas le decía a los terroristas que debían seguir secuestrando, matando, atracando e inmediatamente echarle la culpa a las fuerzas militares, porque a ellos lo que les interesaba, y abro comillas, era el acto de sanidad política, cierro comillas. O sea, quería decir que podían delinquir y destruir y negarlo todos y trasladarle todo ese invento a las fuerzas militares y de policía. Esa fue esa oleada, el país se sacudió feo esa noche. Las fuerzas militares tuvieron que entrar en acuartelamiento todas porque fueron varias ciudades que fueron sacudidas por explosiones, hubo secuestros, hubo ataques a poblados y además de titulares de prensa y de la sangre de los muertos, al poco tiempo ya estaba olvidado porque Belisario Betancur estaba ante los medios de comunicación diciendo que su paz iba de maravillas y que todo era cuestión de ponernos de acuerdo y que para que no ocurriera esa violencia, él mismo, dándole la razón a los bandidos en su teoría, lo mejor era negociar la paz. Adelante, mi ¿Cuál coronel. era la labor de oposición y control del Partido Liberal al gobierno del mandatario conservador Belisario Betancur? Cero, nada, ridícula, estúpida, alejada del país. Estamos hablando de enero del 85. Quiere decir que todavía falta más de un año para las elecciones que fueron en mayo del 86 para la presidencia, y que había un partido supuestamente en oposición que debería, eh, valga la redundancia, oponerse a toda esta parafernalia de errores y desaciertos de Belisario Betancur, pero la verdad es que andaban en otro cuento, andaban en la escogencia del candidato presidencial para el 86. Y entonces, hasta el señor Morales Benítez, que ha sido un fiasco, un fracaso como negociador de paz y había tenido que entregarle a John Agudelo Ríos, que era otro fiasco igual a él, la candidatura a la presidencia, perdón, la dirección del proceso de paz, le dio la piquilla por lanzarse disque de candidato presidencial. Un señor hablador hasta los ojos, pero de ahí para allá no daba nada, no tenía nada que mostrar. Y eso sí, entre comillas, defensor de la paz. El otro era Augusto Espinosa Valderrama, que era un columnista del Tiempo, hermano de otro que fue ministro, Abdón Espinosa Valderrama, que muy hábil para escribir columnas criticonas, pero sin ninguna capacidad para dirigir a Colombia ni ninguna experiencia administrando nada que tuviera valor. Y los otros dos eran Virgilio Barco y Carlos Lleras Restrepo. Entonces el país andaba en un carnaval
de desórdenes, de ambiciones y además con una decisión que cada día era más fuerte, que era la del señor Luis Carlos Galán. Entonces Luis Carlos Galán, que en el 82 ha sido candidato presidencial sin tener nada que mostrar, comparación como la de hoy, que tenemos hasta una locutora de candidata presidencial, eh, el país navegaba así y los colombianos acostumbrados a eso y nadie de quienes escriben historia y de quienes dicen contar la verdadera realidad de lo que nos ha ocurrido ha tenido el carácter y la fortaleza de decirle a los partidos tradicionales, es que esto nos está pasando es por culpa de ustedes. ¿Cómo es posible que un partido que no esté en el gobierno y que se decía que era oposición estaba más preocupado en ese momento por escoger entre un poco de politiqueros descompuestos quién sería el siguiente que desgobernaría Colombia y no cuál era el plan para trancarle al señor Belisario Betancourt ese descrédito en que llevaba al país y esa catarata hacia el abismo, ni tampoco presentar ningún plan coherente para combatir esos problemas que ocasionaban ese viaje sin retorno hacia el abismo? Si miramos, hoy han pasado 40 años de eso y estamos exactamente en las mismas. El señor Petro, que en ese tiempo era terrorista, ahora honorable estadista, llevando el país a la hecatombe, y quienes están en la supuesta oposición es trabajando cómo se quedan en el Congreso y cómo nombran candidatos y candidatas a granel para luego escoger al que diga Uribe o el que digan los altos jerarcas y seguir exactamente en el mismo enredo. Definitivamente somos una vergüenza como país en la parte política y ni analizamos, ni leemos, ni entendemos, ni oímos. Somos sordos, ciegos y mudos ante esta realidad y seguimos enredados en el mismo mare magnum de fango y de descomposición política. ¿Cómo afectaba la corrupción de la dirigencia política, la seguridad nacional y la llegada de los recursos a las comunidades durante la década de 1980? Pues muchísimo le afectaba porque es que un país lleno en tanta descomposición y en tanta rapiña politiquera, pues jamás podrá aportarle nada al desarrollo nacional, ni a la construcción de Estado, ni de sociedad, ni nada que se parezca. Y vemos aquí el escándalo más grave, que el señor Aníbal Martínez Zuleta, que era un politiquero descompuesto, amiguísimo de Alfonso López y reconocidísimo dirigente liberal de la costa atlántica, excontralor general de la Nación, de la República, acababa de ser condenado a 3 años de prisión y estaba tras las rejas porque se había metido en un montón de movimientos oscuros de dinero y de componendas con otros corruptos para legitimar unos desvíos de recursos del Estado, el que era el contralor. Entonces, allá el punto que queremos llegar. Si un contralor, que es el que supervigila, es el policía eh, de los recursos colombianos, debe ser el ojo de la transparencia, el ojo de la pulcritud. Estaba metido en maniobras oscuras. Imagínense cómo andaba el resto del país y lo que podían hacer los politiqueros si quien los tenía que evaluar y controlar estaba en las mismas. Y de remate, entonces fue excarcelado porque los abogados lograron que la buena conducta, que los antecedentes, que no era peligro para la sociedad, que le faltó el punto y coma al auto número no 35, que fue que en el folio 38 había un error, que fue que la declaración de tal persona no coincidía con la realidad. Y todas esas sandeces que suelen manejar los abogados para sacar los delincuentes de las cárceles y llenar las calles de criminales. Mi coronel, ¿cuál era la situación del narcotráfico en Colombia en 1985? Pues mi coronel era un enredo, por no ponerle otro término. Era un caos. 6 meses antes de que ocurrieran estos hechos, eh, fue asesinado en las calles de Bogotá
eh, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. El señor Pablo Escobar había sido hasta ese momento honorabilísimo senador, como representante a la Cámara en Colombia. Eh, el señor, el alemán que vivía en Nariño, perdón, en Armenia, dirigía un movimiento que llamaba el Movimiento Latinoamericano y tenía casi que ya conseguía personalidad jurídica, el señor Carlos Leder. Aquí en Cundinamarca, todo el occidente y la parte donde se explotaban esmeraldas estaba en poder de otro bandido que llamaban el Mexicano, Rodríguez Gacha. Y en Cali, los hermanos Rodríguez Orejuela ya tenían su empresa criminal. Estaban apareciendo cartelitos criminales del narcotráfico en el Caquetá, la costa, los Santanderes. Y el negocio del narcotráfico iba en crecimiento. La mafia que movía todos los precursores químicos y los elementos también iba en crecimiento. Las FARC ya estaban metidas hasta los tuétanos en el narcotráfico. Hacía muy poco, la Policía Nacional había dado un golpe contundente en el departamento del Caquetá y había encontrado dos emporios de coca, uno que llamaba Villacoca y otro Tranquilandia. Acababan de asesinar a un director de policía antinarcóticos que los ha combatido mucho. O sea, al narcotráfico, o mejor, a las FARC y al ELN, el desgobierno del señor Belisario Betancur, se le ha sumado el narcotráfico. Pero sorpresivamente ha aparecido que Alfonso López se ha reunido con Pablo Escobar y los demás bandidos del cartel de Medellín en Panamá a plantear unos procesos delictivos en nombre de la paz en Colombia. El M-19 estaba ya coordinando con Pablo Escobar el asalto al Palacio de Nariño. Como vemos, al Palacio de Justicia, perdón. Como vemos, el país navegaba sobre coca y los bandidos de las FARC, el ELN y el M-19 estaban haciendo su primavera también en contubernio con la coca. Y departamentos como Nariño, que hasta el momento han sido remansos de paz, comenzaron a evidenciar desde hace 40 años que el narcotráfico ya estaba incrustado allí. Y da hasta dolor ver la tragicomedia de Colombia, que hoy en el 2024 hay quienes aparecen diciendo que pobre departamento de Nariño, que nunca había ocurrido nada y que ahora sí está el narcotráfico ahí metido, cuando las pruebas están aquí desde que el M-19 y las FARC aparecieron por allá. Ese departamento ha multiplicado la actividad narcotraficante y la prueba está aquí, que el 30 de enero de 1985 fueron capturadas 6 personas por tráfico de acetona para procesar coca en Nariño, en el municipio del Charco, que ayer lo veíamos. La solución que ha pedido el departamento era que pusieran un alcalde militar para controlar semejante problema, ¿no? ¿Aló? Adelante, mi coronel. Sí. Mi coronel, ¿cómo se extendió la violencia relacionada con el narcotráfico al occidente de Boyacá? Pues, mi coronel, resulta que hay un municipio que se llama Pauna, donde muchas personas han vivido de la explotación clandestina de las gemas, de lo que les dejan las mafias, y son personas relacionadas con la explotación de las gemas. Pero el clima allá es muy apto para cultivar coca. Entonces, como el mexicano Rodríguez Gacha tenía su emporio desde el municipio de Pacho, en Cundinamarca, que por la cordillera se va extendiendo hacia esa región, y además porque Rodríguez Gacha tenía dinero del tráfico y tenía contactos en Chiquinquirá y el occidente de Boyacá, también metidos en el negocio de la coca, pues obviamente no podía desperdiciar la ambición de controlar
o de meterse en el negocio de las gemas, de las esmeraldas. Por otro lado, las FARC, ya lo hemos visto aquí varias veces, desde los años 70 habían trasladado la cuarta cuadrilla con la misión de que controlar esa región de Yacupí, Patevaca, Chiquinquirá, Muso, Coscuez y Bobú, pensando en la cantidad de recursos financieros que podían obtener el, jugosos dineros procedentes del narcotráfico. Entonces, la gente de la región se dedicó de lleno al negocio de la coca. Entonces ya era coca y esmeraldas. Los periodistas fueron por allá a hacer los mismos reportajes y se escuchó una frase que ha sido repetida en Colombia y que hoy nos la cuentan los politiqueros como si hubieran descubierto que el agua moja. Es que para un campesino es mejor sembrar 10 matas de coca que 500 matas de plátano, de papa, o lo que sea. Eso lo decían también en esa época, porque es que con 500 matas de plátano se ganan 10.000 pesos, en cambio con una hectárea de coca se ganan 1.000.000 de pesos. Entonces, por eso la comunidad trabaja en eso y la culpa es del Estado. Entonces uno se pregunta, ¿y cuando no había coca, de qué vivían? También vivían. ¿Cómo, cómo informaron los medios de comunicación a sus audiencias los pormenores del contundente golpe de la Sexta Brigada a la cuadrilla 17 de las FARC en la vereda del Vergel, municipio de Planadas, en el departamento del Tolima, en enero de 1985? Bueno, mi coronel, entonces le termino, antes de contestarle a esa, nos faltó aquí un detalle. Entonces el narcotráfico se extendió de tal manera que comenzó la guerra entre carteles y entre los que no le pagaban unos a otros, y un bandido de esos fue y asesinó 13 personas de la manera más atroz. Y al llegar a hacer la investigación, había un triángulo ahí de esmeraldas, coca, delincuencia común y FARC que no lo entendía nadie. O sea, si Colombia está en este momento en el mismo enredo, parecemos como los del Medio Oriente allá que no se entiende y son chiitas, sunitas o fuerzas de otros lados, lo que ocurre, aquí estábamos en las mismas, ahí en Chiquinquirá. Entonces, hubo esa masacre. Entre tanto, en la zona del sur del Tolima, de la que ya hemos hablado largo rato aquí, y que se relaciona con la debilidad de carácter del señor Lleras Camargo en su momento y la politiquería del señor Echandía, que quería ser presidente, perdón, de Colombia, pero tenía un fuerte contendiente que era Lleras Restrepo. Sucedió que se hizo una operación en el sur del Tolima de control de áreas, porque el ejército en ese momento, por orden del señor Belisario Betancur, no podía operar contra las FARC. Podía estar presente en las áreas, pero no podía patrullar. Y si se iba a hacer una operación, tenía que ser con el visto bueno del palacio, lo cual no iba a ocurrir nunca. Entonces la tropa estaba destacada en la vereda del Vergel, haciendo presencia, garantizando por lo menos que los bandidos no llegaran a tomarse el caserío del Vergel. Y allí fueron atacados por los delincuentes de las FARC. En la reacción se dieron de baja dos bandidos eh, que pertenecían a esa cuadrilla, a la 17. Y también cayó otro que no fue identificado. De los dos identificados fueron una mujer de nombre María del Pilar González y un bandido de nombre Ricardo Antonio Ceballos. La mujer no fue identificada. Pues corrijo, el otro no fue identificado, el tercero. Eh, en la reacción las tropas les decomisaron armas largas, municiones, explosivos y documentos. Y entre tanto, se determinó que tenían unos contactos con el M-19 y allí en Cali fueron detenidos tres bandidos del M-19 que tenían relación con la presencia de guerrillas comunistas en el sur del Tolima. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que Belisario Betancur estaba vendiendo la falsa idea de una paz que no existía, entre tanto, en el Tolima y otras partes, las FARC seguían engañando al país con el cuento de que estamos en negociaciones de paz, pero es que hay tribulaciones y turbulencias que no permiten, porque es que somos atacados, cuando ellos eran los que estaban atacando
y rogando, cuando el ejército acababa de demostrar que Jacobo Arena le ordenaba a las cuadrillas que secuestraran y le echaran la culpa a la policía. Y también habían secuestrado en el Cauca a uno de los mandacayar del departamento del Cauca, a un hermano del senador Aurelio Iragorri. Pero todo era al contrario, y era el Estado el que tenía la culpa, y el señor Belisario Betancur, falto de carácter, y como dirían coloquialmente las señoras, falto de calzones, seguía arrodillado ante los bandidos porque él quería un premio Nobel de Paz, y al mismo tiempo andaba por allá metido de cabeza en Centroamérica, buscando dizque la paz de Centroamérica cuando no era capaz ni de lograr paz en el Palacio de Nariño. Ya, mi coronel, gracias. Ahora, ¿qué sucedía entre tanto en el departamento de Santander con las guerrillas de las FARC que supuestamente estaban en tregua con el gobierno de Belisario Betancur? Pues mi coronel, en Santander, departamento de Santander, las tropas seguían operando. Y entonces venían las contradicciones cada vez que se reunía el, la Comisión de Paz, porque venían las quejas contra las fuerzas militares que, según el señor Otto Morales Benítez y su sucesor, Agudelo Ríos, el ejército era el que no dejaba que hiciera la paz. Y a esos eran los enemigos solapados que se refería el bocón Morales Benítez. Pues era que en Santander, en Sabana Torres, andaban en Manguala el ELN y las FARC. Entonces, como las FARC estaban en proceso de paz con Belisario Betancur, pues el ELN hacía lo que le daba la gana, porque supuestamente el ejército no podía entrar allá, ya que ahí estaban las FARC y estaban en proceso de paz. Obviamente las FARC estaban reclutando, entrenándose, extorsionando y seguían en las mismas. Entonces, la Quinta Brigada tenía en ese tiempo, o el ejército en general tenía en ese tiempo, unos guías civiles que conocían muy bien las zonas, eran vaquianos, que con gastos de inteligencia les pagaban por su trabajo de guiar las tropas por el terreno. Y los bandidos lo detectaron, le hicieron la emboscada exclusivamente para asesinarlo a él que iba de puntero en la patrulla. Era un señor de nombre Orlando Quesada Castro y fue asesinado por los terroristas de las FARC en Sabana Torres. De esto no habla el señor de Rux nada en su informe de la supuesta verdad. Y las FARC asesinaron a muchas de esas personas porque tenían su forma de vivir que era guiar las tropas por el terreno, ya que los soldados no conocen el área, porque no son oriundos de la región. Entonces necesitan a alguien que les diga por dónde se mueven, dónde quedan los ríos, dónde hay cruces de caminos, dónde se puede eludir cualquier emboscada. Y eso lo sabe una persona del área y especialmente si es cazador, que en el campo pues todavía quedan muchos cazadores que viven de coger guatines y otros animales silvestres para sobrevivir. Entonces, como esos conocen muy bien la zona, el ejército los contrataba de guías y los bandidos los tenían en la mira y los asesinaban de manera selectiva o en sus casas o cuando estaban con las unidades patrullando. Sí, el mismo enredijo, ¿no, mi coronel? La misma confusión que tenemos hoy con este gobierno, que no se sabe si las fuerzas militares los combaten, si no los pueden combatir. Igualito sucedía antes con el señor Belisario Betancur. Ahora, ¿cómo se incrementaba el secuestro por parte de los terroristas de la FARC? ¿Y cuál era la instrucción de Jacobo Arenas a los bandoleros para salir de las indicaciones al respecto? Pues las FARC, como todo grupo de secuestradores, han recurrido siempre a la perversa metodología de que le exigen el pago de una cantidad de dinero a la víctima. Cuando la familia paga, entonces le aumentan la cuota. Y si no paga, entonces que los van a asesinar, que van a secuestrar a otros, que ya saben que tiene tales cuentas en el banco, que sabe que tiene tantas cabezas de ganado, que sabe que tiene tales propiedades, que sabe que tiene una cuenta en dólares en el exterior y que no les pagó y que ellos están haciendo una revolución y que como, así como esa persona le paga impuestos al Estado, pues también tiene que pagarle impuestos a la revolución. Con esa lógica perversa, secuestraron a un par de hacendados bayunos, Valle del Cauca, de apellidos Domínguez y Cano. Las familias le cumplieron a los bandidos y les entregaron una suma elevadísima de la época
por la liberación de cada uno de los personajes. Pero inmediatamente los bandidos les capearon la cuota y les dijeron que lo que habían pagado era muy poquito y que la cuota se doblaba. Entonces la zozobra seguía en el Valle del Cauca, pero como estaban en proceso de paz, negaban que fueran las FARC. La familia decía abiertamente que han sido guerrilleros de las FARC y que inclusive para entregarles el primer pago ellos se han reunido con guerrilleros de las FARC para entregarles el dinero, pero que los bandidos les han salido con el cuento que tenían que pagar más. Jacobo Arenas, entre tanto, desde Casa Verde, no solo que le enviaba la instrucción clandestina a los bandidos de que dijeran eso, sino que él lo decía de frente a los periodistas y a todos esos vagabundos que iban allá a legitimarle el, el cuento de la paz, porque eso era una romería de gente. En cada viaje que organizaba el Belisario Betancur los fines de semana para ir a Casa Verde, se subía cuanto politiquero descompuesto había en el país, tenía que ir allá a a aparecer en la foto con Tiro Fijo y Jacobo Arenas, porque era lo que estaba de moda. Y la señora Margarita Vidal, que era una periodista muy conocida en esa época, era la secretaria de todo lo que hablaban. Y al lado de ellos, en una máquina de escribir, tecleando a toda velocidad lo que escuchaba, probablemente soñó en algún momento en ser la Oriana Falachi de Colombia que iba a contar la historia, pero pasó sin pena ni gloria su trabajo como secretaria de esa comisión y los señores Otto Morales Benítez y John Agudelo Ríos lo que dieron fue vergüenza, y eso tampoco lo nombra el señor de Rux, la falta de capacidad y de claridad estratégica de este par de sujetos que representaban a Colombia ya y que permitieron todo ese show. Entonces Jacobo Arenas simplemente hacía lo que le daba la gana, ordenaba matar, secuestrar, asesinar, robar y luego le echaba la culpa a otros. Y aquí tenemos el caso de estos dos hacendados ganaderos bayunos que estaban secuestrados, pagaron la cuota y las FARC les doblaron el valor y Jacobo Arenas lo negó y todos tan contentos como Johnny Walker. ¿Qué actividades delictivas realizaban al mismo tiempo el grupo guerrillero narcoterrorista del ELN en la costa norte de Colombia? Apareció en Barranquilla un sujeto que pertenecía a una iglesia que llaman la Episcopal y de una vez con el grado o con la distinción de obispo de esa iglesia, de nombre Tito Mora, y montó en una zona residencial una especie de iglesia a donde iban niños y jóvenes supuestamente a formarse mejor, y los niños para que los papás mientras trabajaban ahí los cuidaban unas jóvenes psicopedagogas. Pues resulta que se comenzó a filtrar la información que los niños y los jóvenes allí no estaban recibiendo un tratamiento social y de inclusión a procesos de desarrollo, ni mucho menos de líderes comunitarios, sino que los estaban formando como terroristas desde niños y desde jóvenes. Y le hicieron el seguimiento y el sujeto resultó ser un miembro del ELN que había pertenecido a la Iglesia Católica, ha sido seminarista en la Iglesia Católica, se había vinculado al ELN en esas andanzas y había montado una fachada cuando lo echaron del seminario como miembro de esa iglesia episcopal, y allá apareció en Barranquilla haciéndose pasar por obispo y tenía la función de instalar en el propio centro de la ciudad un es, centro académico clandestino de formación de terroristas. Tampoco lo cuenta el señor de Rux, ¿no? Entonces, esa es la historia de cómo se manejaba la paz de Belisario Betancur, y tiene toda la razón mi coronel Saldaña, en que seguimos exactamente en el mismo enredo y no evolucionamos. Mi coronel, ¿cómo ocurrieron los ataques terroristas del Grupo de Autodefensa Obrera ADO contra las instalaciones de la ANALAC en Bogotá? Pues decíamos que el 29 de enero por la noche hubo una oleada de terror en todo el país, que toda fue coordinada por la coordinadora guerrillera, Coordinadora Nacional Guerrillera, se llamaba Simón Bolívar.
y que de esa hacía parte el Grupo Autodefensa Obrera y que una de las voceras y de las más destacadas de ese grupo era la actual negociadora de paz con el ELN, Vera Grave. Paréntesis, ¿qué negociación de paz se puede esperar favorable a Colombia si la que dirige el equipo del Estado es una terrorista? Muy difícil pensar que eso va a funcionar. Volvemos al asunto. La empresa Analac tenía dos sedes en ese tiempo en Bogotá. Una, la sede administrativa en la calle 63 con carrera décima en el corazón de Chapinero, y otra, una planta en la calle 163 con carrera décima al norte de la ciudad. Y allí, eh, la noche siguiente a la oleada de terror que hubo en Colombia, otros terroristas fueron y colocaron una serie de petardos que explotaron y no solo allí, sino en otras partes de la ciudad. Eh, Hubo varias explosiones simultáneas, pero el énfasis, claro, era la empresa de Analac. Entonces, los terroristas llamaron a los medios de comunicación y dijeron que esa bomba había estallado en Analac porque había habido un alza de la leche y que ellos se solidarizaban con el pueblo oprimido y bla, bla, bla. Resulta que en ese momento estaba en Colombia en la transición de la venta de la leche manualmente en las casas cuando llegaban los carros repartidores con unas botellas y se cambiaba la botella, se entregaba el recipiente vacío y ahí le devolvían un recipiente lleno. Y ya también estaba en el proceso de las bolsas de leche que estaba tomando fuerza eso y las cajas Tetra Pak. Lo cierto es que ocurrió ese atentado terrorista y simultáneamente varias explosiones en diferentes partes de la ciudad y del país. Una de esas en Medellín, donde fue asesinado el vigilante que murió como un héroe enfrentando a los terroristas. Y aquí en Bogotá hubo varios allanamientos y registros de vehículos y una cantidad de decomisos de armas y capturas de delincuentes que lógicamente a los pocos días los dejó libre la justicia porque la operación había sido mal hecha, porque le faltaba el punto y coma a la orden de captura, porque el terrorista decía que los policías en el momento de capturarlo le han pegado un culatazo, etcétera, etcétera. Entonces, en síntesis, fue otra noche de terror en Bogotá y Medellín, el asesinato de un vigilante y la destrucción de la sede administrativa de la empresa colombiana o la Asociación Nacional de Productores Lácteos, Analac. ¿Y cuáles fueron las fuertes denuncias de Hernán Vallejo Mejía, para la época presidente de Fedegan, acerca de la doble moral de las FARC y la falta de carácter del presidente Belisario Betancur? Esto parece como una copia calcada cada vez que se habla de paz en Colombia. Estábamos en la primavera del show de Belisario Betancur detrás de su premio Nobel de Paz y la ineptitud manifiesta de él como presidente y de sus negociadores para lograr algo positivo con algunos de los grupos terroristas. El M-19 se burlaba de Belisario Betancur, al mismo tiempo que hablaban de paz y organizaban unas manifestaciones multitudinarias en la Plaza de Bolívar, porque estaban en ese momento todos indultados y en el proceso de la paz. Es increíble, ya tenían indulto y podían seguir delinquiendo, pero al mismo tiempo podían hablar de paz. Y Andrés Almarales presidía en la Plaza de Bolívar cada 15, 20 días una manifestación gigantesca y se subía a la tarima y echaba unos discursos encendidos y lo trataba de manzanillo, politiquero, corrupto, arrodillado ante el imperio yanqui y siempre señalaba tanto el Palacio de Justicia como el Congreso de la República y hacía una seña con los dedos que pasando por detrás del Congreso de la República estaba el Palacio Presidencial y que eso tenía que tomarlo el pueblo por las buenas o por la fuerza e invitaba abiertamente a invadir fábricas e invadir terrenos y lo decía a cada rato. Y cuando no eran ellos, era el Partido Comunista que salía a hacer las manifestaciones y decían lo mismo y la Policía Nacional cuidándolos para que no les fuera a pasar nada en esas manifestaciones a esos bandidos.
Entonces, el presidente de la FEDEGAN, Federación Nacional de Ganaderos, que era el señor Hernán Vallejo Mejía, en una entrevista con los medios de comunicación nacionales e internacionales, habló fuerte, como lo han hecho siempre algunos gremios, que ahí no había ninguna paz, que había un engaño, que a él como ganadero le llegaban las informaciones de las regiones que daban cuenta que las FARC seguían reclutando campesinos, que en las zonas donde se habían paralizado las operaciones militares por orden del gobierno de Belisario Betancur, se había multiplicado la acción criminal de las FARC, que el país no iba bien y que si no se tomaban acciones de institucionalización de la vida política y de institucionalidad cumpliendo con sus funciones, y si el señor Belisario Betancur no era claro con los bandidos de las FARC, el problema se iba a crecer y pues resultó así. No hubo ningún desarrollo en el campo, no hubo ninguna paz y hoy han pasado 40 años de lo que decía el señor Vallejo Mejía y no ha cambiado absolutamente nada y los campesinos siguen en medio de esa oleada de violencia y descomposición orientada desde esas épocas por los comunistas y con la venia de los gobiernos de turno. ¿Por qué el columnista Enrique Santos Calderón escribió ese mismo día en su habitual columna Contraescape que existían muchas prevenciones mutuas entre los medios de comunicación y las fuerzas militares? Pues cogió cuatro elementos del señor Santos Calderón, que siempre ha sido habladorcito y como dicen ellos mismos, su lenguaje allá entre los dueños del poder, guerrillerito del Chicó y medio mamerto. Nosotros no diríamos medio, sino completo. Este sujeto tenía una columna en el periódico El Tiempo y como era hijo de los dueños, había sido de los guerrilleros de escritorio en los años 68, en la Revolución de París, llegó a Colombia descubriendo que el agua moja y que una forma de hacer politiquería al estilo López Miquelsen era siendo oligarca, pero al mismo tiempo hablando de derechos de los pobres y de revolución socialista. O sea, un oportunista de siete suelas. De milagro no le dio por ser presidente, o si no hasta lo hubieran elegido, como el hermano, como Juan Manuel. El punto va a que el señor López, el señor Santos Calderón, escribió una columna comparando una frase que dijo Napoleón, que tres periódicos eran más peligrosos que 1000 bayonetas, que tres periódicos hostiles. Luego relató los fuertes enfrentamientos que tenía Ariel Sharon, que era el primer ministro de Israel en ese momento, por la operación militar que estaba realizando el ejército israelí contra la OLP con el apoyo de las milicias cristianas en el Líbano. Y también citó las dificultades que tuvo el general Westmoreland con la prensa en la guerra del Vietnam, armando ese amasijo de relaciones de lo que ha ocurrido en Vietnam, lo que estaba ocurriendo en Líbano y lo que ha dicho Napoleón. Entonces se trasladó a un cuarto escenario. En ese momento, la prensa aquí en Colombia tenía muchos choques con las fuerzas militares porque desde la época del asalto o del robo de las armas, el general Vega Uribe, que ha sido el comandante de la brigada y ahora era el ministro de Defensa en ese momento, se había parado en la raya y les decía la verdad a los comunistas y a los periodistas cada vez que podía. Entonces, el señor Santos Calderón muy hábilmente unió una cosa con la otra y dio a entender era que las fuerzas militares y la policía eh, debían actuar de manera consecuente con la guerrilla y con el proceso de paz del señor Betancourt. No decía, eso sí, que el señor Betancourt estaba completamente arrodillado ante los bandidos y que el señor Morales Benítez y el señor eh, mm, Agudelo Ríos eran una vergüenza como negociadores y que lo demás era un grupo de legitimadores, comenzando por la secretaria mecanógrafa que han llevado allá, sino que era que tenían que entender las nuevas dimensiones de la política colombiana, es decir, entregarle el país a los bandidos. Hoy, 40 años después, tenemos a los mismos periodistas o a otros y a los mismos diciendo lo mismo.
De remate, recordemos que para la época había un periodista muy conocido, que era Juan Guillermo Ríos, que era otro sujeto que le hacía apología al terrorismo cada vez que podía en un noticiero que era muy popular, que era el de las 7 de la noche. Y como no había mucha variedad de canales, pues se veía ese o se veía el Krypton, que eso era un ladrillo. Y por otro lado, estaba María Jimena Duzán ya haciendo sus primeros pinitos, atacando persistentemente al ejército. Voz Proletaria estaba en el fulgor, y si uno andaba por las principales ciudades, en cada venta de dulces estaba el pasquín Voz Proletaria anunciando todo el proceso de paz. Y el presidente, de remate, viajando por el mundo, buscando su premio Nobel de Paz, igual que hizo Pastrana. Entonces es repetición de la repetidera y no aprendemos. Mi coronel, ¿es conducente el proyecto de paz total de Petro, viendo en conjunto todos los hechos recientemente descritos de una de las múltiples oleadas de violencia terrorista de los diferentes grupos armados ilegales contra Colombia? Pues desafortunadamente no, y la explicación está casi toda en la misma pregunta y en los hechos. Vemos que el epicentro del trabajo de hoy del análisis era el golpe efectivo del batallón Caicedo contra los bandidos de las FARC que estaban en supuesta paz. El ejército estaba allá en El Vergel acompañando a unas pocas unidades de la Policía Nacional para que no las asaltaran y garantizando que el poblado estuviera seguro. Los bandidos atacaron, fueron dados de baja 3, se les encontraron una cantidad de documentos y pruebas y de relaciones con el M-19. Pero pues se movilizó el país politiquero hablando de que había que hacer la paz, y ahí vemos la famosa columna del señor Santos Calderón. Y de remate, lanzaron una oleada de terror en todo el país, destruyeron la sede de ANALAC. El presidente de FEDEGAN les dijo que eso era una vagabundería. El señor Otto Morales Benítez dijo que era que había enemigos agazapados de la paz y se lanzó de candidato presidencial. Y los partidos de oposición en ese momento estaban era hablando de candidatos y de si era Álvaro Uribe Rueda, un político santanderiano, si era Virgilio Barco o si era Carlos Lleras Restrepo o quién iba a ser el próximo candidato presidencial, faltando más de un año para las elecciones. Ese cuadro parece que fuera el de hoy, igualitico, una periodista de candidata presidencial avalada por los dueños del poder, eh, las FARC y el ELN hablando con el gobierno de turno, igual de arrodillado al de Belisario Betancur, comisiones de paz que van y viajan, Cuba metida de por medio, los partidos de la mal llamada derecha o de oposición allá hablando de candidatos y no de programas para resolver el problema, los terroristas del ELN dinamitando el oleoducto, asesinando soldados, secuestrando y robando, y diciendo que entonces si no secuestran, ¿de qué viven? Y los periodistas escribiendo sandeces en los medios de comunicación y entrevistando a los bandidos y a sus cómplices como si fueran los poseedores de la verdad. O sea, la diferencia no es ninguna. Y si nos atenemos a la famosa frase de que si siempre se hace lo mismo, dará los mismos resultados, pues el resultado será que si a Belisario Betancur su paz le fue un fiasco porque tenía que terminar así, la de Petro será peor. Adelante, mi coronel. Sí, mi coronel, gracias. Escuchemos reverentemente un minuto de silencio en homenaje a la memoria de todas las personas asesinadas por diferentes cuadrillas de bandoleros contra los colombianos a lo largo de más de 6 décadas de barbarie.
En el cierre de la presente emisión, mi coronel Villamarín, usted nos puede plantear algunas reflexiones acerca del contundente golpe de la Sexta Brigada a la cuadrilla 17 de las FARC en la vereda del Vergel, municipio de Planadas, departamento del Tolima, en enero de 1985. Pues, mi coronel, esos hechos ocurrieron en medio de un escenario complejísimo. Las FARC estaban negociando con Belisario Betancur y lo tenían arrodillado. Casa Verde era un epicentro de delincuencia consentida por el gobierno y legitimada por cuanto politiquero había, porque es que no se quedó uno solo de los politiqueros de la época, sin importar el partido al que pertenecieran, no se quedó uno solo por fuera, allá aparecieron todos a tomarse la foto con Tirofio y Jacobo Arenas. El ELN seguía con la doble moral de que queremos negociar, pero es que no nos dejan y destruyendo el país. Las FARC secuestrando y echándole la culpa a otros. Los soldados, cumpliendo con su misión, dieron de baja a los bandidos y la prensa cuestionando que era mejor hacer la paz y ser amigos entre militares y periodistas. Pero para ellos ser amigos es que los militares nunca protestaran por nada y les permitieran ser los corifeos de los bandidos. Y si eso ocurrió hace 40 años y no ha cambiado hoy, pues definitivamente es que como país no tenemos cultura política. Y por eso hemos llegado al extremo hasta que una banda de rock le hace apología a la pedofilia y una locutora se lanza de candidata presidencial y no pasa nada. Seguimos en las mismas porque es un país así. Tenemos en este momento 60 candidatos presidenciales ya que han aspirado. En ese momento faltaba un año, estamos más o menos en la misma correlación de tiempo y había 4 de un solo partido. Aquí hoy tenemos 5 de un solo partido y 60 en total, pero proyectos para resolver estos problemas, ninguno. Ambiciones personales exacerbadas. Quiere decir eso que la violencia ha pervivido es por esa razón y no por otra, porque las dirigencias han estado alejadas de la realidad, de la respuesta a los problemas, y ha terminado es el ejército y la policía poniendo los muertos y los heridos y la sangre y los civiles inocentes víctimas de los terroristas que luego son legitimados y llevados hasta la presidencia de la República o hasta el Congreso a que sigan en la misma. Si eso no se cambia, pues no vamos a cambiar el país. Adelante, mi coronel, con sus comentarios. Muy bien. El departamento del Tolima fue testigo de la barbarie de los ataques que las guerrillas colombianas perpetraron en contra de la población civil. La dinámica del conflicto armado del Tolima se concentró desde sus inicios en el norte y sur del departamento. El dominio territorial del departamento es un objetivo de primer orden para los grupos armados irregulares, ya que permiten su movilización y el tráfico de drogas y armas al servir de corredor natural, al ser conector con diferentes departamentos del país. El sur del departamento de Tolima es una zona de difícil acceso, convirtiéndolo en un territorio muy apetecido por grupos insurgentes que establecieron zonas de reabastecimiento y economía ligada a la siembra de cultivos de amapola y coca. Esta zona representó dos tipos de intereses para la guerrilla de la FARC. Por un lado, buscando el dominio sobre esta parte del Valle del Río de Magdalena, que se comunica con las áreas montañosas que se encuentran entre las cordilleras central, oriental y confluyen a través de la cuchilla del Altamizal con el Sumapaz, el norte del Huila y el Piedemonte hacia Meta y Caquetá. Por otra parte, ahí están ubicados el Cañón de las Hermosas, zona vital de la actividad amapolera, que permite la movilidad entre el Pacífico, Cauca, Nariño y el centro del país. Durante los años del conflicto, las acciones propias de la confrontación, como los contactos armados, hostigamientos y los sabotajes, aumentaron visiblemente en el conjunto de las acciones armadas, mientras que las formas típicas de financiamiento, como el asalto a poblaciones, entidades y vehículos de transporte disminuyeron. Estos cambios se evidenciaban la mayor capacidad militar con la que contaba la guerrilla de la FARC hasta el acuerdo de paz, resultando en buena medida de haber desarrollado economías de guerra a partir de recursos que, como el caso de los cultivos ilícitos. Al inicio del año 1985, las guerrillas estuvieron haciendo acciones terroristas de enero
Y en enero faltaban todavía tiempo para la elección y el control político de Belisario de Betancur, su gobernabilidad estaba muy debilitada. Las cifras que se manejan confirman que las políticas de paz total no han sido efectivas en frenar la expansión de los grupos armados. Tampoco ha sido efectiva la estrategia de confrontación de grupos que no están en la negociación. El enredo entre la FARC y el narcotráfico es real y permanente desde entonces y no permite ni desea la tan anhelada paz del gobierno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, mi coronel Ortiz. Usted tiene toda la razón. Así no va a llegar nunca la tan anhelada paz y seguiremos navegando en este desorden. Entonces, nuestro propósito no es solamente reconstruir la memoria histórica, es hacer que quienes nos oyen en directo o en diferido entiendan que el problema es de cultura política, de organización política, no de candidatos, no de aspirantes per se, sino de programas y proyectos y de caminos para resolver este enredo, porque con los mismos que han estado ahí no se va a resolver nunca. Y la prueba es que hace 40 años el país estaba en las mismas marañas y en las mismas dificultades y que no hemos evolucionado. Así es de que la tarea es única, construir algo transformador y orientar a nuestro pueblo colombiano que la violencia que le instigan de un lado y de otro no nos va a conducir a ninguna solución. Tarea difícil, pero hay que seguir como los apóstoles, multiplicando y multiplicando hasta que la idea tome fuerza. De lo contrario, seguiremos inmersos en este charco de sangre que parece no tener salida por ningún lado, porque por donde se intenta salir, ahí aparece el obstáculo de la descomposición de los dirigentes, que son los que tendrían que dar las luces para salir de ese enredo. Esta tarde tendremos aquí al abogado antioqueño Andrés Úsuga, que nos hará un análisis de lo que es la política en la reserva de las fuerzas militares de Estados Unidos. Y mañana continuaremos con nuestras actividades de memoria histórica y nuestras actividades normales de la Fundación. Un feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo.